Doctor Gustavo López, gracias por atendernos, por recibirnos aquí en su despacho. Estamos viviendo un momento muy especial en nuestro país. Cada día aparecen situaciones e información que nos conmueven a todos los argentinos y que, recién un poco lo hablábamos fuera del aire, dividen aguas, ¿no? Es decir, es como que se marca la cancha permanentemente y se van marcando posiciones. Digo, esto es una característica de este tiempo y creo que está generando un cambio muy profundo en cuanto incluso a la cultura de las comunicaciones. Absolutamente. Yo, bueno, primero gracias, los recibo, esta es la casa de todos, la Casa Rosada. Sí, me parece que hay un antes y un después. Primero en la política argentina a partir del 2003, por los cambios profundos en materia de modelo, del modelo neoliberal que parecía imposible de cambiar. Bueno, después que tocamos fondo con la crisis 2001-2003, vino un presidente que planteó otros paradigmas y me parece que eso fue fundamental. Y esto de marcar la cancha y que haya una línea que separe posiciones, esto es así porque independientemente de los orígenes, de los matices, hay dos grandes veredas en la política argentina, una vereda nacional, popular, progresista, productivista y otra vereda neoliberal conservadora. Y me parece que con temas tan cruciales como la reestatización de YPF o como fue el tema Malvinas, aunque debería ser una causa nacional, como es el tema de la reestatización del manejo de los fondos y jubilaciones y pensiones o la ley de medios, son temas que dividen aguas porque o se está en el modelo neoliberal y conservador o se está del campo popular, independientemente de oficialismos y oposiciones, ¿no? Me parece que YPF marca eso, es una política estratégica recuperar la soberanía, es decir, la capacidad de decisión política en materia hidrocarburífera. Y esto es lo que hizo la Presidenta de la Nación, reestatizando el 51% de lo que fue YPF. Hace pocos días yo lo escuchaba en una charla que usted brindó en Lanús sobre el poder y los medios, y es evidente que los medios que en algún momento tuvieron una posición muy importante dentro de la opinión pública, que estaban considerados como uno de estos estamentos de la sociedad un tanto incorruptibles, era muy común escuchar si lo dijeron en la radio o si lo vi en la tele, ¿no? O si está en el diario, y hoy esto quedó un poco desarticulado, es decir, se cayó esa careta y se ve qué es lo que hay detrás. Ahora, esto no es nuevo, digo, esto sucedió siempre, que sí, fuimos manipulados a través de la información. Sí, en determinados momentos, digo, cuando solo existían los diarios, generaban los diarios o los canales de televisión y no el cable, digo, cuando no existían los grupos multimediáticos, tenían una fuerte impronta en la opinión pública, es decir, generaban opinión en la ciudadanía, pero el afán por informar era mayor que el de sus propios negocios. Siempre participaban en política los medios, en el siglo XIX y en el siglo XX. En el siglo XIX de manera abierta, en el siglo XX con la información por delante. Pero yo creo que es a partir del modelo neoliberal, con las grandes fusiones de empresas, con la concentración del poder económico, que ellos pasan a ser un actor del poder. Es decir, ya no están en complicidad con sectores empresarios, sino que forman parte de esos sectores empresarios. Entonces, cada vez más defienden un interés determinado. Y como ya no es que tienen diarios o canales de televisión, sino que tienen diarios, canales de televisión, radios, satélites, agencias de noticias, empresas de cable, avanzan sobre la opinión pública de una manera importantísima. Creo que el gran mérito del gobierno en los últimos años fue demostrarle a la población que los medios defendían un interés por sobre la noticia. Y entonces la ciudadanía rompió esa cuestión tan hegemónica de construcción de la opinión pública y ya sabe cuál es el interés que tiene el Diario de la Nación, el Diario Clarín, que están defendiendo determinados intereses, a veces solo ideológicos y a veces ideológicos y económicos, y que son intereses muy poderosos y que van con el negocio de la propia empresa. Entonces me parece que yo creo que si hay algún mérito que ha tenido el gobierno de Néstor y fundamentalmente en los últimos años de Cristina Fernández de Kirchner, fue desenmascarar algo que se presentaba, como usted dice,
si lo leí en el diario es cierto, si lo escuché en la radio o lo vi en la televisión, es un hecho de la realidad. Hoy la gente dice, bueno, ¿y qué hay detrás de esto? ¿Cuál es el interés de tal o cual grupo de medios? Me parece, exacto, y creo que esto es el gran mérito de los últimos 2 o 3 años. Otra cosa interesante que produjo este fenómeno es que en los 90 yo recuerdo haber tenido alguna discusión con colegas, incluso en alguna reunión en la que me invitaron a hablar para el Día del Periodista, y dije, no existe el periodismo independiente y tampoco existe la objetividad periodística, y casi en ese tiempo casi me linchan. Claro. Digo, hoy quedó probado que es así, no existe la objetividad de por sí porque somos sujetos, y la independencia porque siempre hay algún interés detrás, ya sea sano o espurio, ¿no? Sí, sí. Con respecto a la objetividad es cierto, uno tiene que tratar de ser lo más objetivo posible a partir de la subjetividad personal. Y yo llamo periodista independiente a aquel que parte de su ideología y no por un interés económico. Pero digamos que nunca es objetivo, porque parte de su propia opinión. Y yo creo que deja de ser independiente cuando tiene un interés empresarial, económico, cuando está sujeto a determinado discurso porque se lo imponen. Digamos que nunca se es objetivo, uno puede ser lo más profesional posible y a partir de allí, bueno, con esta subjetividad / objetividad da la información, pero a veces ni siquiera es eso, a veces es, bueno, lo que quiere la empresa. Bueno, cuando está limitado por la empresa, entonces ya deja de ser periodismo y me parece que se convierte en otra cosa. Esto, que es cierto, decirlo hace unos años era imposible, hoy la sociedad lo está cuestionando. Usted, que es un hombre de las comunicaciones, de los medios, que ha ejercido el periodismo y que conoce bien de cerca, porque además ha sido funcionario del área, ¿qué lectura hace del llamado periodismo militante? Digo, un poco viene a cuento de lo que recién mencionábamos, ¿no? El periodismo militante o el periodista militante me parece que es un periodista mucho más comprometido, no con la realidad social, sino con una mirada acerca de esa realidad. Y no está mal, porque en realidad, digamos, tiene tanta importancia para los militantes como lo tiene, digamos, el periodismo opositor, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿qué es lo importante? Si el periodismo militante se presenta como tal, entonces no está engañando a la ciudadanía, porque se presenta como lo que es, como una parcialidad en cuanto a la mirada que tiene sobre la realidad. El problema es que cuando el otro periodismo militante opositor se presenta como periodismo independiente, ¿sí?, o como periodismo neutral, en realidad lo que hay que saber es que el periodista siempre tiene una opinión política, bien intencionada o mal intencionada. En la bien intencionada se encuentran los periodismos militantes de cualquier sector. Ahora, si uno profesionaliza eso lo más que puede, es el periodismo profesional. Siempre va a tener una mirada o personal o editorial con determinada tendencia, pero profesionalizada de la mejor manera posible. Ahora, cuando critican al periodismo militante porque es una parcialidad y ellos son la otra parcialidad y no lo dicen, hoy recibí un mail para la elección del Colegio Público de Abogados y hay una lista que se llama pluralista que dice hay que cambiar el colegio y le empieza a pegar al gobierno, al manejo. Yo digo, bueno, es pluralista para un lado, es semipluralista. Entonces, bueno, digamos, y ni siquiera lo ven porque tienen ese discurso deformado del famoso republicanismo. Es republicano lo que yo considero que es, y todo lo que yo no considero que es, entonces es dictatorial o es un abuso de autoridad, y los parámetros los pongo yo. Bueno, no, hay parámetros establecidos por la sociedad o por las leyes. Si nos regimos por esos parámetros, bueno, hay periodistas militantes, oficialistas y opositores, pero nos quieren vender un periodismo neutro o independiente cuando es otra cosa. Hoy hay medios que parecieran estar más interesados en defender intereses ajenos que propios. Digo, cuando uno lee en la tapa de Clarín o La Nación
el enfoque español o europeo, si se quiere, del conflicto que se ha generado por la vuelta a las manos del Estado de YPF. ¿Qué se plantea desde el gobierno cuando uno lee estos títulos? Que me imagino que incluso lo hablará con la presidenta, sí, cuando aparece la tapa de Clarín una mañana diciendo algo que pareciera más bien surgido de los intereses españoles o británicos en el caso del tema Malvinas, que de nuestros propios intereses. El tema, primero, rige en este gobierno y por obra de la Constitución Nacional el principio de libertad de expresión sin censura previa. Entonces, cada uno tiene derecho a decir y publicar lo que quiera, incluso hasta ofendiendo o cometiendo delitos, porque en todo caso después se discutirá en la justicia la comisión de algún delito, pero digo, rige ese principio y el gobierno ha dado muestras en estos 9 años de gestión que lo respeta a rajatabla. Ahora bien, claro, causa dolor, causa escozor, en algunos casos hasta perplejidad con el tema Malvinas, digo, ¿por qué? Porque es una causa nacional y además hay un mandato constitucional en una cláusula transitoria que obliga a los gobiernos a hacer determinadas cosas. Ahora, esto se debe a distintos motivos. Uno puede ser ideológico. Hay determinados diarios que ideológicamente siempre han mirado a Europa. Y que digo esto de civilización y barbarie, bueno, todavía siguen con esa historia. Hay otros que lo hacen por interés económico. Y hay otros que detestan u odian tanto al gobierno que lo hacen para oponerse al gobierno. A veces se mezclan, a veces es una, a veces son dos, a veces las tres causas juntas, la ideología, lo económico y este odio irracional o este resentimiento. Por un lado es terrible porque desvirtúan, y a veces de manera brutal, digo, a veces la parcialidad es tal que terminan mintiendo. Digo, directamente le mienten a la población sobre determinados temas. Recuerdo cuando fue el episodio con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que hablando de la dictadura dijo no hay que perseguir a los que piensan distinto, y el título de Clarín y la Nación lo llevaba a la actualidad, diciendo el presidente de la Corte dijo que el Estado no debe perseguir a quienes piensan distinto. Bueno, eso es mentir, directamente, porque se saca de contexto de manera tal que es mentir. Entonces, la verdad que desazón, perplejidad, bronca, muchas veces bronca, cuando se miente de manera escandalosa genera bronca, pero entonces está bien que el gobierno utilice todos los medios que están a su alcance para salir a contestar. Conferencia de prensa, comunicado, notas, acciones políticas, y siempre es el respeto irrestricto a la libertad de expresión. Por eso la ley de medios, para multiplicar voces, para dar tonalidades, colores, otras miradas. Bueno, esta es la idea, que la gente se pueda nutrir de información de distintos lugares. La embestida comenzó con Amado Boudou, el vicepresidente, sigue con Cristina porque ahora están haciendo informes sobre sus pertenencias, sus propiedades y demás. Escuché por allí algún rumor de buena fuente que el que sigue es Mariotto. Digo, parece que es una escalada. Yo diría que todo es posible y es así. Los grupos económicos, además de manera irracional, ¿no? Porque hay algunos grupos económicos que nunca ganaron tanto dinero, algunos que fabrican autos, por ejemplo. Habría que ver en la historia argentina si alguna vez fabricaron tantos autos como fabrican ahora, y sin embargo hay algún presidente de alguna empresa de autos que está a la cabeza de la oposición del modelo que lo beneficia, que le genera empleo, etcétera, etcétera. Pero como la pelea es por el poder, hay una pelea por quien toma las decisiones, estos grupos concentrados lo que están peleando es eso, incluso contra sus propios intereses. A ver, Clarín perdió lectores, se endeudó en el 1 a 1, porque a medida que crecían los desocupados y que crecían los pobres, la gente dejaba de comprar el diario. Se suponía que allí tenía que estar en contra de una política económica que afectaba en forma directa sus intereses. Pero como por otro lado hacía negocios, expandía, se endeudaba en dólares, siempre pensó que en algún momento le iba a pedir al Estado, como ocurrió después, entre el 2002 y el 2003, que le especificara la deuda de manera asimétrica como ocurrió. Cuando viene un gobierno que genera empleo, que crea mercado interno, que crea ciudadanía,
que va a significar crear lectores, se oponen. Pero se oponen no porque el modelo no sea virtuoso incluso para ellos, sino porque lo que quieren es gobernar. Este es el problema. Y como quieren gobernar, ahí está la pelea. Entonces, cuando uno ve lo que sucede, estamos en una pelea de fondo, estamos en una pelea por el poder. Si para atacar al poder institucional, que es Cristina, hoy tiene que ser Vudú, mañana Mariotto, pasado Zaffaroni como ya fue, para finalmente coronar con la presidenta de la Nación, lo van a hacer porque es una lucha por el poder. Indudablemente el poder, más allá del gobierno, digo, está no siempre en ese lugar, ¿no? Es decir, hay mucha gente que confunde y dice, pero el poder hoy lo tiene el gobierno. Bueno, el gobierno lo pelea todos los días, claro, el poder. El gobierno tiene el poder que le ha brindado el pueblo a través de su voto, pero no necesariamente maneja los mecanismos del poder real que hay detrás. No, lamentablemente durante muchos años en la Argentina, cuando nosotros recuperamos la democracia, en 1983, Alfonsín pensó genuinamente, ingenuamente, que por el solo hecho de ganar se acumulaba poder. Él, recuerdo que en el 83 decía, con la democracia se come, se educa y se cura. Descubrió, en carne viva diría yo, que tuvo que pelear el poder, además en un mundo absolutamente adverso, rodeado de dictaduras militares, como estaba rodeado, y con un país devastado por la propia dictadura militar. Y se dio cuenta que había que construir una democracia con poder, ese fue su discurso del 83, para poder, desde allí, ver de qué manera empezaba a gobernar, con una democracia con poder. Finalmente, perdió ese poder y se tuvo que ir porque las corporaciones le hicieron un golpe económico. Menem directamente entregó el manejo del poder. Y Kirchner, con un país al borde de la disolución social, lo primero que hace es ejercer el poder. Las corporaciones lo dejaron, entre comillas, porque como había un vacío de poder institucional enorme, ahora, cuando se reconstruye la Argentina, ya en el 2007, ahí viene la pelea brutal por el poder. Entonces la sociedad tiene que saber que el poder institucional, que es el que la democracia le otorga a través del voto del pueblo a los gobernantes, todos los días hay que pelearlo, reconstruirlo. El conflicto del campo nos mostró cómo el poder pasa por otro. Digo, lo vemos en España, lo vemos en Grecia, lo vemos en Europa en general. Bueno, Argentina y América Latina, los gobiernos recuperaron su capacidad de gobernar. En esta relación de fuerzas con el poder, ¿preocupa la reacción de España, por ejemplo, que el gobierno asuma una posición de defensa corporativa de una empresa privada que además, por lo que sabemos, tiene mayoría de capitales que no son españoles, por lo tanto uno no entiende bien qué es lo que están defendiendo? A ver, uno entiende o comprende que haya una reacción, sobre todo hacia la política interna española. Estos mismos diarios que apoyan hoy al gobierno de derecha de Rajoy y que insultan a través de los diarios al gobierno argentino, cuando Evo Morales reestatizó o nacionalizó los hidrocarburos, estos diarios le pegaban al gobierno de Zapatero y no a Evo Morales. Ahora hay un interés de los diarios por la economía de concentración hipercapitalista, pero por otro lado el gobierno hace un discurso hacia la política interna. El tema es cómo se traduce eso en cuestiones concretas. Yo creo que sería una locura que el mundo, Europa, Estados Unidos, el G20, impusieran algún tipo de sanción o de restricción. Yo creo que España lo puede hacer por esta cuestión de política interna, que no va a tener mayor resultado concreto y que dentro del Tratado de Protección Recíproca de Inversiones está la posibilidad de expropiar, se expropia con el precio justo es el que se acuerde, y si no se acuerda un precio va a haber que ir a una resolución litigiosa del precio, pero la empresa se va a pagar al precio justo, que se acuerde o que determine algún tribunal argentino, ya sea judicial o no judicial. Así que yo creo que es más un escarceo de las políticas internas que una cuestión. Argentina ejerció su derecho soberano y me parece que no va a pasar de allí.
Comenzamos hablando del momento histórico y maravilloso que vivimos en la Argentina y para terminar me gustaría conocer su visión con respecto a una instancia un poquito más amplia de este momento, y es Latinoamérica y la unidad latinoamericana. ¿Qué se vislumbra? ¿Cómo lo avisora? ¿Qué le parece que va a suceder de aquí en más? Están dadas, un amigo dice, utiliza una expresión que a mí me resulta muy graciosa, dice, están alineados los planetas y es el momento de ejercer con toda la unidad latinoamericana. Yo digo que es un momento único. Hace un tiempo yo decía, estamos viviendo un momento excepcional, porque los momentos normales fueron de desunión latinoamericana, y esto es una excepción que ojalá se prolongue décadas. Yo creo que estamos viviendo el momento soñado, y estamos construyendo ese sueño entre toda América Latina. Cuando San Martín, Bolívar, Artigas, los grandes próceres de independencia pensaron a esta parte del mundo y del continente, la pensaron unida, con intereses en común. Luego, la presión de los poderosos hizo que se desunieran los países, que tuviéramos guerras civiles, guerras entre países, incluso se han inventado países como Panamá para poder resolver el paso entre un océano y otro océano. Entonces, durante 150 años, la política exterior hizo que la principal hipótesis de conflicto de Argentina fuera en Brasil o Chile y viceversa. Yo creo que a partir del estallido del modelo neoliberal en América Latina y la asunción de gobiernos populares y progresistas, estamos viviendo ese momento soñado por San Martín, Bolívar y Artigas, y hace 10 años que venimos construyendo una Latinoamérica diferente. Se han alineado los planetas, es cierto, pero me parece que incluso aquellos países que tienen modelos más conservadores, como Chile o como Colombia, se dan cuenta que solo una América Latina unida nos puede sacar adelante. Así que no hay que dejar pasar el momento, hay que aprovechar el momento, hay que hacer todos los cambios que haya que hacer para cristalizar este modelo popular en América Latina, porque ya van a venir vientos de frente y no vientos de cola. Entonces me parece que tanto en nuestro país como en América Latina hay que profundizar todas estas reformas populares y nacionales y latinoamericanistas para que podamos tener una sociedad mejor. Si dura 100 años, bienvenido, porque así como Alfonsín decía, por 100 años de democracia, yo digo que hoy el nuevo eslogan debe ser, además, por 100 años de gobiernos nacionales, populares y progresistas. Si tenemos eso, si tenemos 100 años de gobiernos nacionales, populares y progresistas, vamos a estar escribiendo otra historia. Tengo un vicio y un defecto. Siempre digo, esta es la última y me acuerdo de algo que me quedó en el tintero y me parece que es importante. Dejando de lado un poco la función específica suya como subsecretario general de la Presidencia y ahora hablando con el presidente de la Concertación Forja a nivel nacional, ¿cuál es el rol de los partidos que adhieren, como el suyo, a este modelo, a este proyecto, y cómo ve esta integración que se está dando en el campo nacional y popular? Digo que a lo mejor todavía hay algunos pasos más por dar o algunos sectores que todavía no han terminado de acercarse lo suficiente o que ven todavía con ciertos resquemores, pero que indudablemente es fundamental para la profundización de este proyecto que todo el campo nacional y popular esté junto. Yo creo que el rol nuestro es acercar a todos los sectores políticos no peronistas, sabiendo que además hay un sector del peronismo que está afuera y va a seguir estando afuera, porque vuelvo a decir, para mí las aguas hoy se dividen en el neoliberalismo y el campo popular. Hay neoliberales, peronistas, radicales, etcétera, y en el campo popular, obviamente que está la centralidad del peronismo, que esto es lo importante y lo que dinamiza, y hay otras fuerzas u otras historias políticas. Me parece que lo que estamos haciendo es construyendo un frente que siempre soñamos, que hoy lo lidera Cristina y lo lideró Néstor, que mañana lo puede liderar otro, pero que es el campo popular. Lo que no pudieron hacer Perón y Balbín en los 70, porque la política no daba, lo que no pudo terminar de consumar Alfonsín, pero que lo proponía. Él decía, vengan peronistas de Perón y de Evita, vengan socialistas de Palacios. Bueno, esa retórica discursiva, en los hechos, sin el discurso, y en los hechos lo hizo Néstor Kirchner en los primeros 2 años de gobierno. Y después sí, lo asumió en un discurso y dijo, vamos a construir una concertación plural. Muchos
de mi viejo partido no lo entendieron. Estuvieron y después traicionaron. Bueno, hoy nosotros acercamos los que, viniendo del radicalismo, creemos en la construcción de un modelo nacional popular, y por eso Forja, concertación, porque a eso nos convocó Kirchner, y Forja porque eran Scalabrini Ortiz, Homero Mansi, Jaureche, digo, aquellos que en la década del 30 tuvieron otra visión de la Argentina, esa visión de los valores nacionales y populares, y ayudaron como puente desde el radicalismo a construir el peronismo. Entonces me parece que todos tenemos que construir este gran frente nacional, popular y progresista para que sigamos avanzando en un modelo. Y creo que necesitamos de todos los sectores, de las distintas historias políticas, para que todos se puedan sentir representados en esta construcción. Y que del otro lado realmente queden los que defienden los intereses concentrados de la economía. No podemos olvidarnos, y esto sí para cerrar, es que la primera fórmula desde donde nace el peronismo fue con un radical, ¿no? Exactamente. Quijano, en aquella época, Sabatini no lo comprendió. Y estuvimos separados 50 años o 40 años. Bueno, ahora me parece que es el momento de estar juntos construyendo un momento único. Si bien cada momento es único, este es un momento único, absolutamente positivo. Digo, estamos hablando de justicia social, de Latinoamérica, de desarrollo científico, económico, de inclusión, y hace 10, 12 años hablábamos de ajuste, de Fondo Monetario. Bueno, aprovechemos y construyamos en un momento único de la Argentina. Gustavo, muchas gracias. Gracias a vos.